la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. El capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice así: después de esto, dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía esta bestia, ¿cuántos cuernos tenía? Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiero que oremos porque le voy a compartir 3 pensamientos. El primero se llama así: visiones de Dios para los últimos tiempos. Visiones de Dios para los últimos tiempos. El segundo pensamiento es el cuerno pequeño, 2 puntos, el anticristo. Y finalmente vamos a leer ahí, o vamos a ver, se establecerá el reino de Dios y de Cristo su Hijo. Muy bien. Ahora oremos juntos y dígale: mi Padre Santo, mi Padre bueno, te exaltamos, te adoramos, maravilloso Padre, e invocamos el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya. Mi Dios, tu palabra es vida y verdad. Enséñanos. Abre nuestros ojos, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre eterno. Gracias, mi Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos amén. Muy bien. Comencemos entonces. Sabemos que en los tiempos finales, que ya los vientos que se sienten, es que estamos entrando en la recta final de los tiempos finales. Sabemos que vendrá un periodo de tribulación. El mundo actualmente se aflige, se angustia por las cosas que están pasando, pero esto no es comparable a lo que viene, al futuro. Entonces, hermano, será terrible ese periodo de tribulación y gran tribulación, y Jesús lo dijo. Antes de morir, antes de irse, él dijo que, allá en Mateo 24:21, que habrá entonces tribulación y gran tribulación, cual nunca la ha habido antes. Entonces, este periodo, pues sabemos nosotros que será gobernado por ese personaje que le conocemos como el anticristo, y que aquí en Daniel se le presenta como el cuerno pequeño. Ya voy a explicar todo eso. Así es, ¿no? Claro, el anticristo en la Biblia también le aparecen otros nombres: el hombre de pecado, el hijo de perdición,
la bestia, la gran bestia, el anticristo. Todos estos nombres, pero aquí se le menciona como el cuerno pequeño. Así es, ¿no? Quiero que pongan mucha atención porque hay ciencia de Dios y no es tan sencillo explicarla, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Pongamos mucha atención. Primero, quiero que vea esto, que son visiones que Dios le dio a su profeta Daniel para estos últimos tiempos. Recuerde que alrededor de unos 600 años, 500 a 600 años, Daniel está profetizando. Cuando digo 500, 600 años es antes de Cristo. Imagine usted, porque 1000 años antes de Cristo estamos ubicando ahí a David y a Salomón. Pero ya Daniel es más para acá. Ya ha caído Israel en las garras de los babilonios. Y uno de los cautivos que vinieron a Babilonia fue Daniel, siendo un joven. Es interesante seguirle los pasos al profeta Daniel. Se los aconsejo. Porque él llega a Babilonia joven. No sabemos si 15, 16, 17, 18, cuántos años, pero era un joven que lo acompañaban otros 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Dios le puso el ojo a Daniel. Dios te pondrá el ojo a ti dependiendo de ti. ¿Por qué? Porque Daniel dice en la Biblia que propuso en su corazón. Cuando uno propone, pues Dios va a hacer cosas tremendas. Así es. Me propongo, me dispongo, mi voluntad está dispuesta a esto. Y fue lo que pasó con Daniel. Eso está en el capítulo 1. Dios le agradó que Daniel se propusiera no contaminarse, igual que los otros. Cuando usted lo mira, ya en el capítulo 2, ya mira a Daniel interpretando la revelación de un sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de una gran estatua que no había quien la interpretara o discerniera lo que significaba. Ahí entró Daniel ya. Cuando llegamos ya al capítulo 3, mire qué interesante, ahí la cosa cambia. Porque en el capítulo 3 tiene usted a un Daniel, quizá en el escenario, pero la cosa directamente no era con él, sino con los otros 3 muchachos, con Mesach, Sadrach y Abednego. Porque se le ocurre a Nabucodonosor levantar una gran estatua para que se la adorasen. Y estos muchachos dijeron, no la vamos a adorar. Pues lo voy a meter al horno de fuego. Pues hazlo, pero no la vamos a adorar. Y se mantuvieron. Ya hablamos, dijimos que eso tiene que ver mucho con los últimos tiempos, sobre todo para Israel. Pero cuando usted va directamente al capítulo 4, oiga, Dios sigue tratando. Y ahí es Nabucodonosor cuando por su orgullo, por su soberbia, se enloquece. 7 años de locura que andaba él como animal comiendo zacate, ¿no? Y así se le llama, la locura de Nabucodonosor. Pero cuando usted aborda el capítulo 5, encuentra que Nabucodonosor había muerto, pero que ahora estaba gobernando su hijo, Belsasar. Igual que su papá, el hijo era un gran soberbio, orgulloso. Y invitó a todos sus servidores, los convocó para comer y beber. Claro, se le ocurre a este muchacho Belsasar mandar a traer los vasos del templo que su papá había traído en la cautividad, ¿no? Y bebieron vino. Entonces Dios se manifestó a través de una mano escribiendo en la pared. ¿Qué escribía? Las palabras que escribían solo decían mene, mene, tekel uparsin. Pero la traducción es, ha sido pesada en balanza y Dios a tu reino le ha puesto fin. Este Belsasar, asustado, mandó a llamar a todos
los adivinos, nadie le pudo decir nada y Daniel le volvió otra vez a interpretar, ¿no?, el sueño. Yo lo que quiero es que vea a Daniel cómo Dios lo está usando. Ahora, eso es el capítulo 5. Pero el 6, que ya también lo vimos, es precisamente una prueba fuerte para Daniel. Los hombres y las mujeres que buscan de Dios tengan la certeza que el enemigo, el adversario, también buscará la forma de destruirlos. Entonces los enemigos de Daniel, los otros gobernadores, lograron sacar un edicto del rey, que firmara un edicto, un decreto, que aquel que estuviera orando a un Dios sin haberle pedido permiso al rey fuera echado al foso de los leones. Y lograron sacar el decreto. El rey no imaginaba lo que estaban tramando estos individuos. Lo firmó y cuando ya lo tenían firmado, se fueron a espiar a Daniel y dijeron: ¡ja, ja! Ahí está orando a su Dios. Y fueron donde el rey y le dijeron: así que, ¿qué sucedió? Tuvo el rey que acceder a que lo echaran al foso de los leones. Prueba tremenda, ¿no? Oiga, cuando uno mide estas cosas, uno mide la calidad de su cristianismo. Pero sin embargo, como Daniel era un hombre temeroso de Dios, era un hombre íntegro y siempre estaba en oración, ahí se manifestó el Hijo de Dios y lo guardó. Esto es lo importante. Eso fue el capítulo 6. Y así, en ese contexto, entramos al capítulo 7. Yo lo que quiero es que usted le dé seguimiento al libro de Daniel y que en cada cosa que decimos tomemos para nosotros la lección. ¿Qué me enseña a mí?, dice usted. He estado insistiendo, miren jóvenes, ¿qué les parece si ustedes serían los Danieles de estos últimos tiempos? Pero tienen que proponer en su corazón no contaminarse con el mundo allá afuera, ¿no? Y tienen que someterse a una fe que pase lo que pase, se mantienen firmes. Aquí vemos ya de nuevo a Daniel en otro escenario. Ahora es él quien está descansando, está durmiendo y se le revelan, mire, sueños, visiones. ¿Qué se le revela a Daniel? Esto es tremendo en este capítulo 7. Que del mar salen unos animales que se le llaman bestias, porque era algo terrible y horrible, ¿no? Y aparecen 4 bestias que tienen que ver con los imperios que iban a gobernar en el futuro. Entonces, ¿qué mira Daniel? Mira la primera bestia. Y cuando él dice que miró la primera bestia, era como un león. Se queda sorprendido. Y sigue viendo el mar y aparece una segunda bestia, que era un oso. Y luego continúa él sorprendido y mira una tercera bestia, que era un leopardo. Fieras. Y por último, mira la cuarta bestia, que allí sí no puedo decir él era tal fiera, ¿no? Porque era indescriptible. Y él utiliza el adjetivo horrible, terrible. Esa cuarta bestia. Ahora, lo importante es la aplicación. Ahí es donde yo quiero que vea esto despacio, ¿no? Fíjense que en el capítulo 2, Nabucodonosor vio una estatua, oiga, una estatua enorme o imagen enorme con la cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, con el vientre de bronce, con las 2 piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Pero al mismo tiempo que se desprendía una gran roca, una piedra, y pegaba en la estatua y la hacía pedazos. No solo la cabeza, sino toda la estatua, hasta los pies. Pero el rey Nabucodonosor no entendía eso. Fue cuando Daniel le explica. Dice, esa estatua que has visto, esa cabeza de oro, eres tú y Babilonia. Ese pecho y esos brazos es un segundo imperio que viene después. Y así fue, los medo-persas. Y le dice,
Ese vientre que vistes en esa estatua de bronce es otro imperio que viene después, y eran los griegos. Pero esos pies que vistes, esas piernas que vistes de hierro y esos pies de hierro con barro, es otro imperio que viene. Era Roma. Imagínense si no había, está como que estuviéramos diciendo, bueno, allá en el año 2050 o 2080 o 3000. Nosotros no somos Daniel. Sin embargo, las cosas que vienen ya están escritas. Ya no hay que agregarle nada a la escritura, ya está escrito. Entonces, Daniel le explica todo esto al rey. Ahora viene Dios y lo complementa dándole ya al Daniel, al mismo Daniel, el sueño. Claro, a Daniel no le da el sueño de la misma estatua, sino que ahora se lo da a manera de bestias, animales que salen del mar. Ahora ya sabemos que el mar es una figura de donde sale la gente, ¿no? El mar de las multitudes. La misma aplicación. La primera bestia que vio, oiga, la primera bestia que vio, ¿qué? La primera bestia que vio, un león. ¿Y a quién se aplicaba esa primera bestia que vio? A Babilonia. Concuerda con la imagen, la cabeza de oro. ¿A quién se aplicaba? A Babilonia. La segunda bestia que vio, ¿cuál era? Un oso. Y se aplicaba al futuro, en aquel tiempo, al reino de los medo-persas, al imperio de los medo-persas. Y en la estatua, ¿cuál era? Los brazos, el pecho y los brazos de plata. Mire cómo el Señor le está confirmando el sueño de Nabucodonosor. Ahora se lo confirma a Daniel, pero ya no con una estatua, sino con estas fieras que salen del mar. Y luego viene la tercera. Ya no es un león, que es Babilonia. De hierro con barro era Roma. Así es que Daniel mira el complemento de los 4 imperios futuros que venían sobre la tierra, sobre todo los 3 últimos, porque él está viviendo en el imperio de Babilonia, ¿no? El imperio romano occidental. Cuando decimos occidental, tiene que ver con los países europeos de Occidente. Occidente. Y cuando decimos imperio romano oriental, tiene que ver con los países del Oriente. No sé si ustedes están captando esta situación, porque, pastor, pero ¿cómo viene eso del Occidente y Oriente? ¿Usted se acuerda en la escuela que nos enseñaban una bola así? ¿Cómo le llamaban eso? El globo terráqueo. Y tenía ahí los paralelos, tenía el ecuador y tenía los meridianos y los paralelos. Hoy vaya a la casa usted a buscar eso. Pues hay un meridiano que se le llama el meridiano de Greenwich. Y ese meridiano es el que divide Oriente y Occidente. Repito, ese meridiano es el que divide a los países, los que quedaron al lado Oriente y los que quedan al lado de Occidente. Y el Ecuador es el que divide también el norte y el sur. ¿Vamos bien? Ahora, los países que quedaron en el meridiano, en la parte de Occidente, se le llaman países occidentales. Y allí tiene usted a Italia, Alemania, Francia. Ahí tiene estos países europeos que se le llaman países occidentales. Aún nosotros estamos en el grupo de países occidentales. Pero los que quedaron al otro lado allá, del meridiano, al lado oriente, se les dicen países orientales. Y ahí tiene usted, por ejemplo, a Turquía, ya está en el oriente. Aún Rusia, hay una parte de Rusia en su geografía que pertenece a la parte oriental, se le llama Euroasia. Entonces,
ponga atención que es importante esto. El Imperio Romano tenía 2 piernas según la estatua. ¿Y esas 2 piernas de qué habla? De los países occidentales, el Imperio Occidental. Y de los países orientales, el Imperio Oriental. Pero era el mismo Imperio Romano. Solo que el Imperio Romano Occidental cayó antes, porque cayó en el año 476 después de Cristo. O sea que de Cristo habían pasado 476 años. Pero el Imperio Romano Oriental cayó hasta después, en la Edad Media, en el año 1453. Cayó Roma en el 476. Y cayó el Imperio Romano Oriental allá, Constantinopla, en el 1453. Es que esta es la situación, que hay que ver bien la historia con la profecía. Ahora está viendo Daniel estas 4 bestias. Hagamos a un ladito a la bestia león, que era Babilonia. Hablemos después de la bestia oso, que eran los medo-persas. Y hablemos después de la bestia leopardo, que era Grecia, los griegos, con Alejandro el Grande. Hablemos después. Pero quedémonos con la 4ª bestia. ¿Cuál era la 4ª bestia? Indescriptible, horrible, terrible. ¿Y a quién se le aplica esa 4ª bestia que salía del mar? A Roma, al Imperio Romano. Ahora lo importante es que esta 4ª bestia tenía cuernos. Cuernos. Los cabros tienen cuernos. Aún los, ¿cómo se llaman estos? Los carneros tienen cuerno. El cuerno que nosotros lo conocemos aquí como cacho, los cabos, decía uno, los cachos, cuerno. El significado bíblico del cuerno es poder. Un hombre que tenga un gran poder es un cuerno. Un ejemplo, el señor actual de Rusia, no voy a decir su nombre por ética, es un cuerno en estos momentos, con mucho poder, ¿no? Un cuerno. Este señor del norte, que aunque está todo viejito ahí, ¿verdad? Pero es un cuerno con mucho poder. Si todo el mundo, el sistema de gobierno del mundo, todo el mundo fuera una gran bestia, que hacia allí vamos, este señor sería un cuerno. Y el señor de Rusia sería otro gran cuerno. Y el señor de la China, otro gran cuerno, ¿no? Y si nos vamos allá a Europa, el primer ministro de Inglaterra, otro cuerno. Y el presidente de Francia, otro cuerno. Y el primer ministro de Alemania, otro cuerno. No sé si entienden este concepto de cuerno. ¿Cuántos cuernos tenía esta bestia que se le aplica al Imperio Romano? 10. Oiga, 10. Por eso es bueno que leamos ahí el versículo, siempre el capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia que Roma, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Roma se identificó con el hierro. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias, las otras, ¿verdad? Que vi antes que ellas, dice, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Esto es lo que quiero que vea. En estos momentos yo no puedo decirle el Imperio Romano porque el Imperio Romano, esa bestia que se llama Imperio Romano, cayó. Es decir, como que la mandaron a dormir, ¿verdad? Como que esa bestia está dormida ya, ¿no? Pero que llegará su momento en que se despierta de nuevo y la mira Daniel con ¿cuántos cuernos? Con 10 cuernos.
los hombres de Dios que piden iluminación a Dios están diciendo, y hay que tomar nota, que al futuro, cuando ya estemos con el anticristo ya gobernando, se van a levantar 10 grandes naciones en ese antiguo imperio romano, que lógicamente no se va a llamar imperio romano, pero como son los mismos países, porque si ahora le pregunto yo, el imperio romano de los Césares, que era una sola cosa, ¿no? Roma, la gran Roma, pero ahora son países. ¿Quiénes son los países? No, dígame, ¿quiénes son los países occidentales? Ahí están. Ahí está la gran Italia, la gran Alemania, la gran Francia, la gran Inglaterra. No sé hasta dónde se le puede agregar a Polonia. Ahí está España también, ¿no? Yo no sé realmente estos 10 cuernos o estas 10 naciones cuáles van a ser en ese tiempo. Y que ya está poco, falta. Pero podemos nosotros sospechar. Por ejemplo, el G7. ¿Usted ha oído hablar del G7? El grupo de los 7. ¿Quiénes son actualmente? Canadá, Estados Unidos, por América. Pero por Europa, agréguenle. Ahí en Europa hay 4. ¿Quiénes son ellos? Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. 2 y 4 son 6. Falta uno para el G7. Japón, que representa el Asia. En este futuro cercano, porque esto ya comienzan los vientos de lo que viene, ¿no? Este futuro cercano. Porque Jesús dijo, será principio de dolores. Oiréis hablar de guerra y más guerra. Pestes, pestilencias, terremotos, hambres, hambruna. Principio de dolores. ¿Cuánto faltará para que aparezca estas 10 grandes naciones o estos 10 grandes cuernos, porque cada nación con un líder? Pues resulta que según Daniel, de ahí va a aparecer el cuernito, que es el anticristo. Voy a leer el versículo 7 de nuevo. Estamos en Daniel 7, que dice Daniel 7 en el capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, o sea, Roma, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies y era muy diferente de todas las bestias que antes de ella había visto, y tenía 10 cuernos. Está hablando del futuro. Pero dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, 10, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño, ojo, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de este cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién es ese cuerno pequeño? El anticristo. Ahora, según esto, de esas 10 naciones, que equivale a decir esos 10 cuernos, por ahí va a aparecer el cuernito pequeño, que es el anticristo. La gran pregunta es, ¿quién lo va a apoyar, catapultar? Por supuesto que no lo va a hacer una nación en particular, porque va a surgir de entre esos 10, él es el cuerno pequeño. Pero aquí viene lo raro, ¿no? Se le dice cuerno pequeño no porque sea chiquitito físicamente, sino porque va a gobernar poquito.
Casi siempre los gobiernos, lo mínimo, están gobernando 5, 10 años, 15 años o más. Ya no digamos los imperios. Imagínense, Roma se echó 500 años gobernando con los emperadores. Entonces, este cuerno chiquitito no es porque va a ser chiquito en estatura, no, sino por su pequeño periodo. Pero lo importante es que surge de entre estos días y se da duro con 3 de ellos, y esos 3 de ellos caen. Y él se queda bien galante. Ahora bien, ponga atención. Cuando usted mira y analiza el capítulo 6 de Apocalipsis y mira que el versículo 2 aparece un personaje a caballo, ¿no? En un jinete, caballo blanco. Todo el mundo sabe que ese personaje es el surgimiento, la aparición del anticristo. Y que aparece como un gran diplomático, como un hombre que este es el que esperábamos. Este es el cerebro que esperábamos. El hombre que tendrá un discurso maravilloso. Ahí lo dice Daniel, que hablará grandes cosas. El hombre que prometerá la paz. El hombre que se va a ganar a los políticos del mundo. El hombre que se va a ganar a los millonarios del mundo. Ese es el versículo 2 del capítulo 6, que tiene que ver con el primer jinete, con el primer caballo blanco. Pero cuando usted mire el segundo, cuando usted mire el caballo que sigue, es rojo. Rojo. ¿Y de qué habla eso? De guerra. Si usted mira el segundo caballo de Apocalipsis capítulo 6 y mira al jinete, se le da un arma muy grande para vencer, y salió para vencer, a guerrear. Entonces es cuando el anticristo se quita la cara de pacifista, sino que de un gran guerrero que, como Hitler, les va a dar duro de los 10 cuernos, de los 10 naciones, de los grandes líderes. Se vuela ¿a cuántos? A 3. Y entonces él aparece ahí ya como el gobernante del mundo. Ahí es el ascenso. Nadie sabe de esos 10 cuernos, que se pueden traducir en 10 grandes naciones o 10 grandes líderes europeos. Nadie sabe quiénes podrían sucumbir. Pero así está escrito, ¿no? Entonces, mis amados, no sé si está captando esto, el significado de los 10 cuernos y quién es el cuerno pequeño, ¿no? Ahora, ya dijimos que es el anticristo. Así es, ¿no? Y esos 3 arrancados, esos 3 cuernos no lo sabemos. Porque sí va a haber una guerra del anticristo ya cuando él asume el poder, el gobierno. Ahora, ¿cuántos años tendrá de gobierno el anticristo? No oí. Bueno, por eso tan pequeño de tiempo se cree que se le llama pequeño, y porque comienza chiquitico y se va tomando más poder, más poder, más poder y más poder. Ahora, el tiempo, se dice que el periodo de la tribulación y gran tribulación es de 7 años, que lo vamos a ver más adelante con las 70 semanas de Daniel, aquí mismo en este libro de Daniel, ¿no? Entonces será un periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero también se dice que propiamente el gobierno, realmente el gobierno del anticristo, serán nomás los últimos 3 años y medio. Que los primeros sí, ya él va a hacer sus pininos, pero el gobierno propiamente de él serán los últimos 3 años y medio. Pero ¿por qué se le llama tribulación y gran tribulación? ¿Quién me dice por qué se le llama tribulación y gran tribulación? ¿Sabe por qué? Porque ya está profetizado que será una prueba terrible para Israel.
sobre todo para Israel, se le llama la angustia de Jacob. Ya se sabe que este fulano, cuando abre el quinto sello, persigue, pero persigue a la nación de Israel. Terriblemente va a sufrir Israel y van a morir muchos. Pero donde se quita la careta matando a israelitas es en el capítulo 12, donde aparece aquella mujer que para algunos es la Virgen María y para otros es la iglesia, pero creemos que esa mujer es una figura de la nación de Israel y que el dragón la persigue y hay una matanza de judíos. Pero descaradamente se encuentra en el capítulo 13 la matanza que hace el anticristo. Si usted puede leerme ahí, Apocalipsis, por favor, Apocalipsis, lo que va a suceder ahí, ¿no? Guerra contra los santos. Ahí en el versículo, en el 7:21 de Daniel que estamos viendo, en el 7:21, habla de eso. Pero ya vamos a ver Apocalipsis, me interesa que vea Apocalipsis. ¿Qué dice aquí el 7:21? Daniel 7:21. Y dice Daniel, y veía yo que este cuerno, o sea el anticristo, veía yo que este cuerno, o sea el anticristo, ¿qué? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto se complementa con Apocalipsis capítulo 13. Lea ahora el 13:7. ¿Qué dijo Apocalipsis capítulo 13 versículo 7? ¿Lo podemos leer, por favor? Ajá. ¿Qué dice? ¿Está ahí? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación por 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Israel, ¿no? Pero también, como el evangelio se va a predicar con toda la fuerza, va a haber muchas conversiones de gentiles. Gentiles. Pueblo que no es israelita, se van a convertir muchos. Y algunos que han sostenido que los cristianos que no toman en serio esto y se queden a la tribulación, eso no lo sé yo. Porque está joven, imagínese un joven que tiene 18 años y toma las cosas no en serio, y Cristo viene, se lleva a la iglesia y luego viene la tribulación, pobre muchacho, ¿no? A saber cómo le iría, ¿no? Entonces, estos van a ser los mártires, los muertos que el anticristo va a matar. Terrible, ¿no? Ahora, vamos, guerra contra los santos. Ahora bien, es importante, hermanos, que nosotros veamos esto último. Termino con esto. Se va a establecer precisamente al final. ¿Qué se va a establecer? El reino del Padre, el reino de Cristo aquí en la tierra. Léase rapidito Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Qué dice ahí? ¿Podemos? ¿Lo tiene? Voy a verlo yo aquí porque ahí no alcanzo a ver esa letra, ¿no? Muy menuda. Pero veamos ahí. Daniel capítulo 7, le dije versículo ¿qué? 9 y 10. ¿Qué dice? El 9. Estoy mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lindo esto, ¿no? ¿Qué más dice el versículo 13 y 14? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14 del capítulo 7 de Daniel. Y le fue dado dominio, el Padre, el Hijo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oiga, ahora vemos
al Padre y vemos a Cristo reinando, ponen en su puesto al anticristo. ¿Sabe qué le hacen al anticristo? Lo destruyen, lo matan. ¿Dónde aparece eso, pastor? En el capítulo 19 de Apocalipsis. Cuando Cristo viene en gloria, viene con su iglesia y viene a reinar, ¿qué hace con el anticristo? Lo manda a capturar. ¿Y qué hace con el falso profeta? También lo manda a capturar. ¿Y a dónde los manda? Al lago de fuego. Sus almas van al lago de fuego, pero sus cuerpos son destruidos, son muertos, son traspasados. Fuego les toca, ¿no? ¿Es destruido el anticristo? Sí, va a ser destruido. Y va a comenzar el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Eso es maravilloso, ¿no? Hemos hablado bastante acerca del reino de Jesucristo aquí en la tierra, viendo el capítulo 20. Jesús reinará aquí en la tierra por 1000 años. ¿Y con quién reinará? Con los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros reinaremos con Cristo aquí en la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! Mis amados, todo lo que estamos viendo es futuro. No ha ocurrido, pero va a ocurrir, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Espanta saber todas las barbaridades que sucederán. Esto de las naciones y sobre todo el diablo cuando se suelta y trabaja con su hijo el anticristo y el falso profeta en los tiempos apocalípticos. Lo que está haciendo Daniel nomás es presentándonos un panorama como quien presenta una fotografía al futuro. Y dice Daniel, esto va a ocurrir. Este cuerno pequeño es el anticristo que va a surgir. Pero vendrá el anciano de días, vendrá el Hijo del Hombre y terminará con él y se establecerá el reino aquí en la tierra. Se goza, hermano amado. Lástima, el tiempo se me acabó. Pero yo quiero llegar a una conclusión. Siéntese usted motivado. Asustado, no. Uy, todo eso viene. Sí, viene. Es futuro. Es posible, no sabemos si será dentro de 10 años, 20 años, 30, 50, 40. No lo sabemos. Pero una verdad sí es. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro esposo amado. Nosotros somos su esposa, la iglesia. Y antes que estas cosas vengan, Él viene a llevarse a su amada, a la esposa, para los mismos cielos. Así es que nos iremos con Él. Dígame, iré con mi esposo amado, con mi Jesús. Nos llevará, nos llevará. El punto es este. ¿Somos dignos de ese arrebatamiento? ¿Somos dignos de irnos? Eso solo usted lo sabe. Porque si usted está viviendo una vida doble, que no agrada a Dios, tengo mis dudas. Y no será responsabilidad mía. Yo ya le lo he dicho, lo he predicado, ¿no? Es necesario, yo quiero que entremos como iglesia, pero con todo el corazón en una búsqueda tremenda delante del Hijo de Dios. Oye, buscando el rostro del Señor, hablando con Él, tarde, noche y día, buscando el rostro del Señor, abrazándolo, amándolo, esperándolo y apartándonos, porque el mundo nos ofrece, oiga, nos ofrece, hay dos enemigos peligrosos. Repita conmigo, dos enemigos. ¿Cuál es el primero? El enemigo interno que usted lo anda llevando aquí adentro. El diablo, no. El diablo es enemigo externo, está afuera. El diablo está afuera, ese enemigo externo ataca con demonios. Pero hay un enemigo peligroso interno que soy yo mismo, mis caprichos. Oiga, mi orgullo, mi vanidad, mi vanagloria, mi yo. Y que no quiero ceder mi voluntad a Dios, eso sí es peligroso. Solo el Espíritu Santo de Dios es el único que puede ministrar nuestras vidas. Cada uno tome en serio su vida. Usted es un hombre sencillo, humilde, que se doblega delante de Dios. Usted mismo dice la respuesta. Usted es una mujer sencilla, humilde, que de veras se doblega delante de Dios. Usted mismo dice la respuesta. Usted reconoce realmente que muchas veces le falla a Dios.
Todos reconocemos que le fallamos muchas veces y nos postramos y le decimos, mira, perdóname. Cada quien, oiga, mire su propia vida delante del Señor. Y hay que pararse firme porque el enemigo también tira fuerte. Pero hay que mandarlo al mismo infierno, ¿no? Quiero que ahora usted, con esta reflexión, que vamos hacia el futuro, a lo que viene, comience usted a decirle, mi Jesús, solo quiero decirte que te amo. Te amo. Durante usted ame a Jesús, pero de verdad. Durante usted ame a Jesús, durante nosotros amemos a Jesús con todo el corazón y con toda la fuerza, tenga la certeza que mi Jesús no lo va a dejar. Él dijo, yo amo a los que me aman y me hallan porque temprano me buscan. Levante sus manos hacia arriba. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.